de la enseñanza universitaria. Bueno, ellos en su momento hablarán mostrando dibujos, de manera que en primer término cedo el micrófono a Beatriz para conversar un poco sobre el libro mismo. Hola, buenas tardes y gracias por venir. Bueno, yo voy a tratar de contarles cortito un poco cómo surgió la idea del libro. Lo primero que tuvimos aquí fue en noviembre del año 2007, una muestra que se hizo que se llamó Exactas con Humor. En esa muestra, digamos, todos los miembros del programa de historia de ese momento contribuyeron con chistes de humor gráfico, se armaron paneles y se hizo esa muestra primero en este pabellón, después en el pabellón 1 y con mucho éxito. Después de eso, en el año 2010, no, el 2011, se publicó otro libro con imágenes que fue Exactas en Imágenes. Ahí contábamos la historia de la facultad con fotografías que se habían logrado rescatar vinculadas con personajes y con lugares de la facultad. Y a partir de ese momento surgió la idea de por qué entonces no contar la historia de la universidad, pero retomando la idea del humor gráfico, tomando el material que ya se había recolectado y tratando de completarlo para dar una idea de la historia de la UBA. Esto fue un poco complicado porque, digamos, esa muestra se había armado en principio con el alcance de la facultad y además se había armado con el criterio de paneles temáticos. Acá la idea era contar la historia de la facultad desde sus comienzos y bueno, ahí entonces hubo que recopilar bastante material. Esto no lo hicimos solamente Eduardo y yo, sino que hay que agradecerle a toda la gente del programa de historia, muchos de ellos que estuvieron en bibliotecas buscando material, también junto con nosotros, otros que aportaron de sus colecciones particulares y bueno, entre todos y con muchas horas de biblioteca y de búsqueda sentado en la Biblioteca Nacional y en muchos otros lugares, nos dedicamos a sacar muchas fotos y después con todo el material de humor gráfico que conseguimos, tratar de armar la historia de la Universidad de Buenos Aires. Si ven el libro, lo que nosotros hacemos es relatar la historia de la universidad en textos muy breves y muy sintéticos y ilustrarlos con el humor de cada una de las épocas. Así nos hemos remontado a caricaturas y humor gráfico de fines del siglo XIX que se publicaban en revistas como La Cotorra, Don Quijote o El Mosquito. Después hubo una época, un periodo muy largo donde la principal fuente de material de humor fue la revista Caras y Caretas, una revista que se publicaba semanalmente y que duró hasta el año 1939. Ahí era una fuente de chistes y además también fundamentalmente de caricaturas de muchos personajes vinculados con la vida universitaria. Después de eso ya se empezó a complicar un poquito más la cosa, en la época de los golpes militares, la censura, la autocensura, cierres de revistas, publicaciones clandestinas, o sea, localizar humor político ya era un poco más complicado, pero bueno, siempre hemos conseguido algo. Peor fue todavía cuando vamos a la época del 66 y del 76, ya ahí muchas veces no conseguíamos material directamente. Algunas cosas hemos tomado materiales de publicaciones extranjeras, de chistes que aparecían en internet y que se adecuaban a la historia que queríamos contar. Otras han sido publicaciones estudiantiles que eran clandestinas en esa época y donde se publicaban algunos chistes. Y bueno, con todo eso, más o menos empezamos a recopilar el material en el 2012 y para fines del 2013 más o menos teníamos los borradores armados. A partir de ahí empezó la difícil tarea de pedir autorización a los dibujantes porque este material no lo podíamos publicar sin permiso. Así que fue
una tarea bastante complicada en la que nos ayudaron mucho la gente del programa de la historieta y del humor gráfico de la Biblioteca Nacional, la gente del Museo del Dibujo y de la Ilustración, de la Asociación de Dibujantes, de Banda Dibujada. Toda esa gente contribuyó a facilitarnos direcciones, contactos, teléfonos, mails. Los hemos buscado por Facebook, por todos lados. Porque no es solamente los dibujantes vivos, sino que los derechos perduran por mucho tiempo, había que localizar familiares. Yo escribía por Facebook preguntando si por casualidad era familiar de fulano de tal. Así hubo gente que me contestó 3 años después diciéndome que era sobrina de uno de los dibujantes de Caras y Caretas y nos autorizaron a publicarlo. Bueno, una vez conseguidas todas estas autorizaciones, u otras no conseguidas, en función de eso hubo que revisar un poco los borradores y también la calidad del material que teníamos, que UDEVA nos pedía que mejoráramos en algunos casos, se los pedimos nuevamente a los dibujantes. Y bueno, después de todo eso, seguimos trabajando con la ayuda y la colaboración de la gente de UDEVA también, con gente del programa de historia que contribuyó a mejorar algunas de las imágenes. Y bueno, esperamos que esto haya logrado concretar un libro que sirva para contar la historia de la universidad, que sea entretenido, o sea, que sea leído, que sea divertido y que sirva para valorar la Universidad de Buenos Aires y la universidad pública y gratuita que todos queremos y necesitamos que siga siendo así. Gracias. Ahora voy a agregar algo, pero en mi carácter de autor. Lo que les quería comentar es un poco más sobre el título del libro. Ustedes habrán observado que el libro se llama, hay una negación en el libro, la uva no es un chiste. Originariamente, y durante los primeros años del trabajo de recopilación del material, nosotros le llamábamos al futuro libro La uva con humor. Llegó un momento en que nos pareció que ese título no reflejaba realmente cuál era nuestra intención, porque parecía que nos estábamos tomando en broma a la universidad. El momento en que más dudamos fue en algunas ocasiones en las cuales los problemas o los conflictos o las crisis que son crónicas ya en las universidades públicas pasaron por algunos de sus momentos más difíciles en los últimos años. Entonces pensamos, no puede ser que nosotros parezca que nos estamos riendo de los problemas que tiene la universidad. Entonces por eso pusimos lo contrario, la uva no es un chiste. La historia que contamos es una historia seria. Ustedes cuando lean los bloques de texto de los 22 capítulos se van a encontrar con que en los textos no hay nada que se tome en broma. Al contrario, vamos relatando desde los antecedentes de la Universidad de Buenos Aires, pasando por los distintos momentos, algunos de ellos muy buenos, de creación de nuevas facultades, de nuevas carreras, de ampliación de la masa estudiantil, los impulsos a la investigación, los desarrollos pedagógicos, pero también pasamos por épocas muy nefastas, intervenciones militares, de crisis sumamente graves, de presupuesto, de despidos de profesores, cesantías, etcétera. Todo ese relato está hecho con seriedad. Por lo tanto, en lo que les acaba de contar Betty, de todo el tiempo que tardamos en encontrar las imágenes apropiadas, justamente una de las dificultades era cómo reflejar a través del humor gráfico situaciones a veces profundamente dramáticas. Verán que inclusive hasta hay un capítulo sobre la dictadura militar. ¿Cómo relatar la dictadura militar a través del humor gráfico? Bueno, ustedes lo verán. En general,
los humoristas suelen ser muy ingeniosos para encontrar formas a través de la ironía o inclusive a través de la propia censura. Ahí van a encontrarse con un dibujo donde su autor lo que hace es dibujar una imagen negra y decir, este iba a ser un buen chiste, pero tuve que autocensurarlo, y esa fue una manera excelente de mostrar lo que se estaba viviendo en ese momento en la Argentina. Bueno, costó trabajo, pero logramos también reflejar eso. Lo mismo, otras situaciones sumamente conflictivas del campo universitario y educativo. Por ejemplo, el primer gobierno, la primera época del peronismo, desde el 46 al 55, donde hubo un gran enfrentamiento entre el movimiento estudiantil y un sector importante de los docentes con el gobierno peronista. El enfrentamiento fue muy fuerte, y si veíamos los chistes o las caricaturas que se publicaban, nos encontrábamos con que términos medios no había. Las acusaciones de un lado y del otro eran terriblemente fuertes. También verán en ese capítulo cómo hemos tratado, dentro de lo posible, porque también esto es muy difícil, de reflejar con un mediano equilibrio las posturas antitéticas. Entonces, yo, ¿por qué digo todo esto? Porque nuestro objetivo en general, con todo lo que hacemos en el programa de historia de esta facultad, es convocar al debate, tratar de motivar la crítica, el pensamiento creativo, el análisis. No estamos transmitiendo argumentos cerrados ni ningún tipo de definición dogmática. Estamos más bien llamando a la reflexión, al estudio serio, o a través de una sonrisa, también al estudio serio de la historia. Pero esto es lo que genera que finalmente el libro se llame La uva no es un chiste, pero a continuación rápidamente aclaramos que se trata de la historia de la Universidad de Buenos Aires vista a través del humor gráfico. Entonces, bueno, este es un buen momento para darles la palabra y la imagen de la pantalla a algunos de los tres humoristas que me acompañan. Digo algunos porque quiero destacar también que están presentes José Mazzaroli y Mauricio Giacomino, dos de los dibujantes que han participado generosamente con algunos de sus trabajos en el libro. Debemos destacar también que todos los dibujantes han contribuido en todos los casos sin reclamar ningún tipo de retribución, han cedido los derechos de sus dibujos, lo cual es no solamente motivo de un agradecimiento, sino también un reconocimiento de nuestra parte a que compartimos un criterio común sobre el porqué de este tipo de trabajos y estas publicaciones. Entonces, Fabián Prol, es tu turno. Muy bien, gracias. Bueno, primero que nada, tengo en estéreo. Vamos a hacer esto. Primero que nada, bueno, por supuesto, agradecer a los realizadores del libro por la convocatoria, más tratándose del tema que se trata y en los tiempos en que estamos viviendo, que no necesito abundar mucho, ustedes conocen cuál es la situación en general de la educación, no solo de la universitaria. En segundo término, porque para mí ver mi trabajo en papel y tinta no es algo tan habitual. Yo soy, a pesar de que generacionalmente no pertenezco a esas lides, yo soy un habitante de las redes. Mi desarrollo fundamentalmente se produce a partir de las redes, del ciberespacio, y a excepción de 10 orgullosos años de colaboración con las publicaciones de Madres de Plaza de Mayo, después no tengo muchas oportunidades de verme en papel y tinta, lo cual también es un orgullo y un agradecimiento a quienes lo han posibilitado. No me voy a extender mucho en la palabra porque no es en lo que tengo más facilidad, así que vamos a ir rápidamente a las imágenes con una pequeña aclaración. La imagen que aparece en el libro de mi autoría originalmente pertenecía a un
a 3 viñetas que en algún momento se pensaron como un recordatorio de un aniversario o del aniversario de la promulgación de la ley de gratuidad de la enseñanza superior, que finalmente, como suele ocurrirme, o solía ocurrir, me suele ocurrir sí, desde hace mucho tiempo, no terminaron en papel y tinta porque el proyecto no prosperó y terminaron rebotando en las redes donde Eduardo y Beatriz la vieron, la interesaron, entonces se contactaron conmigo. Yo, por una cuestión de completitud, principalmente, he pensado en completar esa trilogía con las otras 2 imágenes que faltan, que voy a hacer una aclaración. Las imágenes tienen cierta referencia política muy concreta, muy precisa, que está bien tenerla en cuenta, pero también podemos abstraernos un poquito y pensar en el fondo de lo que en las viñetas se plantea, que a lo largo de estos años han cambiado un poquito su sentido y a mí me parece más apropiado para los tiempos que corren pensarlo como una discusión en los términos de meritocracia que nos plantean por los días que estamos viviendo. Así que bueno, hecha esa aclaración, y si logro encontrar cuál era el botoncito apropiado para que salgan las imágenes, las vamos a poner en la pantalla. Creo que era este. Esta era la segunda de las imágenes que yo había propuesto en su momento para esa conmemoración. Y que de alguna forma me da la idea de lo que esa decisión de la gratuidad de la enseñanza influyó en el desarrollo de este país, en las características del desarrollo de este país, que de no haber existido esa ley, vaya uno a saber por dónde hubieran corrido, ¿no? Me parece... A ver, alguien me da una mano porque no estoy... a pesar de que soy habitante de las redes, es en cuanto a difusión. Pero acá se me abrió una... aquí está. ¿Dónde está? Esto tendría que correr por acá, ¿no? Ahí está. Pero corrió, sí. Sí, ya corrió, esta es la segunda, o en realidad la tercera de las 3 que mencionaba. Que tiene que ver un poco con la discusión esta de la meritocracia que nos proponen, ¿sí? Bueno, hasta aquí yo quería cerrar un poquito lo que era ese ciclo, digamos, y me voy a salir un poco de este tema que seguramente, absolutamente seguro, Daniel va a tratar con... mucha más profundidad a través de la trayectoria que él tiene tocando este tema en forma periódica, casi diaria. Entonces elegí una serie de trabajos que realicé en su momento con intención, me fui con mi carpetita bajo el brazo, era el año 92, a la revista Ciencia Hoy, donde gustó muchísimo, pero justo en ese momento estaban contratando a Roberto Fontana Rosa. Así que nuevamente... mis imágenes vuelven a tener destino de red, alguna vez las colgué por ahí, ahora las he rescatado, las he mejorado un poquito, las he desamarillado un poco porque el papel estaba bastante viejo y un poquito remozadas. Me planteé tocar un tema particular de la universidad, que obviamente la universidad tiene otras incumbencias, pero el tema de la investigación científica, que son todos los trabajos que voy a entregarles a continuación. Un poquito, uno de los trabajos tiene que ver con los chicos que se reciben y empiezan en su actividad científica, ya no resolviendo problemas cuyos resultados se encuentran en el anexo 5 del capítulo 23, entonces el pibe hace el ejercicio y después se fija si está bien, sino que empiezan a ver temas absolutamente novedosos que no tienen respuesta previa, sino que la tienen que encontrar, y que a veces se encuentran con sorpresas, como puede llegar a ser esta de aquí.
Está un poquito orientado a la física, porque bueno, yo tengo alguna relación más con el mundo de los físicos y matemáticos que con otras áreas, no por haberme recibido, pero bueno, alguna vez deambulé por aulas que tenían que ver con eso. Es un poquito retro vista ahora la imagen, ¿no? Porque el paisaje que se ve es de los años en que fue dibujada, ¿sí? Pero bueno, manejamos la onda retro con esto. La siguiente tiene que ver con la actividad cotidiana de los investigadores, algún aspecto de esa actividad cotidiana. Y la que viene tiene que ver con esa tensión que existe entre el objeto de estudio y la subjetividad de la persona que lo observa y lo interpreta, ¿sí? Y cambiamos un poquito a otra área de la ciencia. No sé si las letras se alcanzan a ver o están medio... ¿No? Ah, bien, me tienen que avisar. A ver, voy a volver atrás porque me parece que se está perdiendo. Este dice, ¿qué entendió López? Cuando yo hablé de caos, no me refería a caos cuántico. Su primer trabajo va a ser ordenar todo esto. Es una de las sorpresas que se puede encontrar un becario cuando empieza con su actividad científica. Y creo que se ve un poquito más. Luego de toda su actividad de investigación, esta científica argentina le dice a su marido, viejo, te juro que ya no sé más cómo prepararle la leche para que se la tome. La siguiente, están hablando los dos personajitos, que bueno, que está claro quiénes están hablando, ¿no? Tal vez los caracteres estén poco claros, sin embargo, me animaría a afirmar que aquí dice, juntando la otra mitad te ganás un viaje a Machu Picchu con todo pago. O sea que hay cosas que a lo largo de la historia se van repitiendo, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? El siguiente trabajo también es muy para los físicos, pero creo que se entiende. Es una idea que en su momento, allá por el año 92, cuando yo intentaba atacar a la revista Ciencia Hoy para que me aceptara en sus páginas, me quedó ahí pendiente y nunca la dibujé hasta la semana pasada, porque dije, esta es una buena oportunidad, ¿por qué voy a dejar que esa idea se seque y se pierda definitivamente? Y no voy a hacer ningún otro tipo de presentación. A ver, lo leo. Dice, el mensaje era extraño, decía algo sobre haber hallado la solución a un problema usando cuerdas. No sabía que el profesor estuviera trabajando en teoría de cuerdas. Bueno, y el último trabajo que también lo hice especialmente para esta ocasión y que tampoco requiere ningún tipo de explicación para quienes están en el ámbito académico y conocen cuál es el desarrollo de la ciencia y los temas de punta que van apareciendo y los nuevos retos a la investigación y bueno, todas esas cosas que habrá aquí científicos ya promediando la carrera, algunos que tendrán larga trayectoria, otros que estarán comenzando, otros que quizás no lo sean, pero sí conocen gente que se dedica al área. O sea que solo exponerlo porque creo que es todo muy público y notorio. Creo que no hace falta leerlo, están más grandes las letras. Bueno, no sé, paso el micrófono. Gracias a todos. Bueno, ahora le toca el turno a Raúl Colombres. Yo antes no lo mencioné. Raúl es el presidente de la Fundación Landru.
Ellos han realizado una tarea muy meritoria, que es que han digitalizado prácticamente toda la producción de Landru, que son miles de dibujos, los tienen muy bien sistematizados y realmente nos dieron un gran apoyo, porque en el libro no solamente hay varios dibujos de Landru, sino también de otros humoristas que trabajaban con él en la revista Tía Vicenta y otras publicaciones que él dirigió, de manera que abarcaron toda una época muy rica del humorismo gráfico en la Argentina. Sí, Raúl, es tu turno. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarnos a la Fundación. Y bueno, yo soy efectivamente el presidente de la Fundación Landru y vengo a hablar sobre Landru, que es lo que yo sé. Yo no sé ni de física, ni de química, ni de ninguna ciencia. Yo soy abogado, apenas abogado. Así que, pero bueno, les voy a contar un poquito de Landru. El humor de Landru. El humor de Landru es, ¿cómo se puede caracterizar? Acá en la obra de Beatriz y de Eduardo, encontré un texto que me pareció muy interesante, que dice lo siguiente, lo voy a leer porque vale la pena. Dice que el humor no solo es un instrumento para provocar la sonrisa, sino también una herramienta utilizada para la crítica de la realidad social. Y, sigue diciendo, en la confrontación política para desacreditar a los adversarios o ensalzar a los aliados. Yo lo que podría decir acá es que el humor de Landru nunca intentó desacreditar a ningún adversario o ensalzar a algún aliado, pero sí le es aplicable la primera parte de esta expresión, que está muy buena, que que él siempre provocó e intentó, digamos, suscitar una sonrisa en quienes lo leían, y también utilizó su humor como herramienta para la crítica de la realidad social, como dice Eduardo y Beatriz, y lo coincido totalmente. El humor para mi padre fue justamente eso, una herramienta de crítica de la realidad social. Pero él no hizo jamás un humor en contra de nadie, sino que hacía un humor sobre lo que sucedía, y de tal forma él, que comenzó a hacer chistes en el año 1946, pudo permanecer, digamos, con sus chistes durante más de 60 años, casi 65 años. Y hoy, incluso aún hoy, perdura ese humor que es, digamos, tiene, hoy puedo decir, es un dato, en Facebook, en nuestra página de la Fundación, tenemos 212.000 seguidores, una cosa así, lo cual a mí me llama poderosamente la atención, o sea que tiene esa vigencia, permanece. Y creo que mi padre encontró la fórmula del equilibrio para mantenerse en el, digamos, vigente, justamente con esa fórmula, no criticar a nadie, no hacer humor en contra de nadie, sino sobre las situaciones que acaecían. Entonces, yo prácticamente me gustaría que mi padre se exprese por sí mismo a través de sus chistes. Y acá tenemos una selección, además de los chistes que se han incorporado en la obra. Traje aparte algunos otros chistes que queríamos destacar. Fíjense, justamente a mí me habían convocado a esta reunión para la semana pasada. Pero me dijeron, Eduardo me llamó y me dijo, mira, hay un paro docente, con lo cual vamos a trasladar la fecha de esta reunión para el día 18 de abril. Y bueno, acá tenemos cómo vería Landru esta situación. Y ustedes ven acá a este alumno escribiendo
viva la huelga docente con algún quizás error de ortografía, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Acá, ustedes, pues, si no sé si se lee bien, dice el presentador, dice, se conocen el decano de veterinaria y el delegado de psicología, ¿no? Bueno, esta es la forma en que lo veía él, con su humor ingenuo, como decía Eduardo. Sigamos. Bueno, acá en la década de los 70 hubo una sucesión de interventores y delegados normalizadores, no sé cómo se llamaban, y rectores, que tenían, bueno, un aspecto del humor de Landru era hacer juego de palabras, asociando, digamos, por ahí, palabras o apellidos con ideas que sugerían algún tipo de... bueno, por ejemplo, hubo un interventor llamado Mangiante, y ahí tienen un chiste que dice, no lo conozco personalmente, pero creo que es el doctor Mangiante. Ahí está el doctor Mangiante mangiando, ¿no? El otro que dice, se refiere a otro interventor que se llamó Alocen. Bueno, después hay otro, hubo un interventor puesto por los militares que fue otalagano. Bueno, y ahí tienen el verbo otalaganar. Yo otalagano, tú otalaganas, él otalagana, nosotros otalagamos y así sucesivamente. Bueno, la conjugación curiosa de este verbo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el otro, bueno, hubo otro interventor que se llamó Lionet. Y acá el cuento dice, quiero ver al doctor Pumet. Perdón, se ha equivocado de oficina. No Pumet, el Lionet americano. Bueno, en fin, juego de palabras. Era un poco el estilo con que él se comunicaba su humor y su visión de los problemas universitarios de este momento. Bueno, y acá, como estamos entre personas que están en las ciencias, científicos, físicos, químicos, etc., acá tenemos una exhibición de lo que Landru pensaba sobre la ciencia. Y acá tenemos, fíjense, tenemos un científico reunido con el presidente Lanús en ese momento, acompañado por el ministro Morroy y el ministro Morroy, que era el ministro del Interior, y Francisco Manrique, que era el ministro de Bienestar Social. ¿Se escucha, perdón? ¿Se escucha? ¿Sí? El ministro de Bienestar Social. ¿Y el comentario cuál es? Esta máquina, dice el científico, está proponiendo, sirve para, no alcanzo a ver, para eliminar la desocupación. Funciona durante media hora y se descompone y entonces es necesario 15.000 obreros para repararla. ¿Cómo quieres? Ah, fantástico. ¿Lo paso? ¿Lo sigo pasando igual por ahí? Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, el siguiente es una clase, la maestra enseña el verbo votar. Entonces es, yo voto, tú vetas, él vota, con una clara alegoría a la omnipresencia de los militares, ¿no? Muy bien. Acá tenemos otra viñeta en la cual un alumno pregunta, bueno, acá está es el ministro Antonio Salonia, que él propuso, si no me equivoco, ustedes me dirán los expertos, arancelar la universidad, ¿no? Antonio Salonia, ¿puede ser? Los Salonia, de educación, y él propuso el arancelamiento. Ah, perdón, ok. Me parece que algo le hizo. Bueno, ok, pero acá el alumno le pregunta, ¿FUBA? No, gracias, no FUBO. Se ve que no había un acuerdo ahí. Bueno, acá tenemos una alegoría. Está la universidad que va a ser sometida a una intervención. Dice, acaba de ser intervenida. ¿Vos crees que mejorará?
¿eh? Bueno, acá ven cómo era la visión de Landru sobre el tema universitario. Y bueno, creo que es la última imagen. Acá vemos un profesor que está con sus alumnos y dice, bueno, niños, basta por hoy de aritmética. ¿Quién de ustedes puede prestarme 5 pesos? Nada más. Bueno, muchas gracias, Raúl. Queda ahora Daniel Paz. Te invito a que pases ahí junto a la computadora. Gracias. ¿Tenés claro cómo entrar a tus dibujos? Vamos a ver, vamos a ver. Hola, hola. Sí. Parece que voy a usar esta. A ver, vamos a ver. Esto es un PowerPoint, ¿no? Fin de la presentación, haga clic para salir. Muy bien, listo. Muy bien, vamos al escritorio. Listo, bueno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Daniel Paz y estoy muy contento de haber sido invitado a esta celebración de este libro. No sé si lo estuvieron viendo, es un hermoso libro. Gracias a los autores por la invitación, por haberme permitido ser parte de este proyecto. Gracias a la gente de la facultad y gracias a la UBA. La UBA para mí es algo muy valioso. Buena parte de mi vida la pasé en las aulas de un colegio secundario dependiente de la UBA o en alguna facultad. Y bueno, es una institución que llevo en mi corazón. Y bueno, los dibujos que vamos a ver acá, la inmensa mayoría salieron publicados en la sección dedicada a universidad del diario Página 12. Vamos a ver el primero. Bueno, este año, como todos saben, se cumplen 100 años de la reforma universitaria, ¿no? Que nació en Córdoba. Y bueno, hace un tiempo hice un dibujo que es una ilustración. Les advierto que la mayoría de las cosas que ustedes van a ver hechas por mí acá no son chistes, es muy probable que no se rían. Muchos de ellos, a mí me gusta llamarlos dibujos, más que chistes. Bueno, esto es un dibujo. Vamos a tratar de que se vea. Ahí va. Bueno. Acá muestra cómo en el año 18, a través de la reforma universitaria, de alguna manera la ciencia se separó de la Iglesia. Ustedes saben que desde la Edad Media la Iglesia tuvo un protagonismo muy importante en la conservación del saber y la transmisión del saber, de manera que si uno quería estudiar tenía que ir a algún tipo de institución vinculada a la Iglesia. Y así fue durante mucho tiempo. A medida que pasó el tiempo, la ciencia cada vez se fue creciendo, se fue independizando, y bueno, ya era en 1918 se caía de maduro de que la lógica de la ciencia tenía que independizarse de la tutela de la religión. Y así ocurrió en la Reforma. Claro, porque la ciencia, como todos sabemos, no se basa en dogmas, sino en la verificación de los hechos, ¿no? Se estudia, se analiza, se establecen leyes, y si con el paso del tiempo las leyes resultan que no son válidas, se revisan y se elaboran nuevas leyes. Y bueno, tal es así que hoy la ciencia tiene un peso enorme en nuestra vida cotidiana. Cada vez más cosas de la vida de las personas y de la sociedad están regidas por cuestiones vinculadas a la ciencia. Y me parece que es muy importante que haya una educación científica
de manera que la gente, la sociedad, tenga conocimientos básicos sobre la ciencia, ¿no? Sobre las cosas que se están... Por ejemplo, el tema del voto electrónico es un tema que se está debatiendo, aunque tal vez en los medios no tiene mucha presencia. Hay un proyecto para incluir el voto electrónico como método de votación. Y bueno, esto es un tema polémico. Hay muchos especialistas en informática que han demostrado la vulnerabilidad del voto electrónico y es importante que la sociedad esté informada para comprender cómo el voto electrónico puede ser vulnerado, cómo se puede hackear, cómo se puede cambiar el resultado de una votación y cómo se puede vulnerar el secreto del voto. Muy bien. Vamos a ver si podemos salir de acá. Bien. Este es otro dibujo sobre el tema de la educación. Vamos... Bueno, en el tema de la educación científica, el periodismo científico juega un papel muy importante. Bien. Este es un dibujo que hice para otro aniversario. En este caso, un aniversario de... No, esto ya lo vimos. Un aniversario de la noche de los bastones largos. Es un dibujo reciente dentro de todo. Y acá hay otro que también es reciente, pero visto el tema de los bastones largos desde otro ángulo. Bien, ahora vamos a ver una serie de dibujos hechos en los últimos 15 años. El tema de la problemática docente tiene mucha presencia en todos estos dibujos. A ver si podemos... No, no podemos. Ahí va. También con el tema docente, este es un dibujo del año, del año 2007, en épocas de paritaria docente. No sé si se ve bien. Sí. Bien. Ah, ¿lo saqué muy rápido? Perdón, vamos de nuevo. Bien. Bueno, uno de los temas que se discutía en estos años, en el año 2008 concretamente, era qué políticas se podían llevar adelante para disminuir ¿cómo se dice? Cuando los chicos abandonan la deserción. No, este ya lo vimos. Bien, otro que tiene relación con uno de los dibujos que mostró Fabián, y es el tema de los becarios. No, qué cosa esto, ¿eh?
Bien. Otro de los temas que se debatía en la vida universitaria era el tema de cómo la universidad puede vincularse más estrechamente a la sociedad, sobre todo a los sectores que tienen difícil acceso a la educación. Acá hay uno, una vez que hubo un proyecto en Filosofía y Letras para llevar... Bien, el tema docente y salario docente siempre presente. Y a ver, bueno, las elecciones estudiantiles también tuvieron... no, esto no. El tema de las elecciones estudiantiles también tuvo presencia en la página de universidad de página 12. Hubo una vez en que en ciencias económicas una agrupación de izquierda logró ganar. Bueno, acá hay uno sobre Paulo Freire. ¿No? Vamos de nuevo. Necesito un mouse. Ahí va. Bueno, acá hay una que es, bueno, es un tema que a mí es muy caro para mí, que es el de los docentes que hablan en difícil, ¿no? Bien. Acá hay uno también sobre el tema presupuestario. Es del año 2007. Y también hay otro acá, a ver, este no me acuerdo de qué es, pero es del año 2013. Ah, tiene que ver con los... y tenemos también uno por acá que tiene que ver con el tema de el desarrollo de las ciencias duras en un país agroexportador. Bien. Cerramos este periodo y vamos a otro. No sé si tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Bien. Poco. Bien, poco tiempo. Hay un personaje que yo inventé para esta sección de temas universitarios que es León, el activista peleón. Que es un eterno estudiante que... No, acá no. Vamos de nuevo. Que bueno... Este dibujo fue hecho justamente cuando se estrenó el nuevo edificio de Sociales, ¿no? Bueno, vamos a ver acá.
ver este. León va a cobrar un cheque. Y bueno, este es uno que tiene que ver con la tensión que hay entre ciencias sociales y ciencias exactas. Bueno, salimos de acá y vamos a dibujos más del periodo presente, donde, bueno, el tema presupuestario vuelve a aparecer, el tema salarios docentes vuelve a aparecer. Hay un personaje que se llama el cocodrilo del bolsillo del gobierno. Bueno, esto fue hecho al calor de las LEVACs y todos esos bonos que rinden intereses fabulosos. Bien, a ver, es sobre... tiempo. Este es... A ver. A ver si tenemos otro por acá también. Ah, este me gusta. No, este no. Ya lo vimos. Acá hay uno que me gusta mucho que tiene que ver con... tenemos por acá a ver. Vamos rápido que se nos acaba el tiempo. Bueno, esto para los que vieron Matrix tiene sentido. Los que no, se lo pierden. Y esto tiene que ver también con maneras alternativas de obtener recursos. Física cuántica. Acá al pobre Schrödinger le toca estar del otro lado del mostrador. Y ya
ya terminamos con este. Bueno, terminamos acá. Muchas gracias a todos. Hablo nuevamente como coordinador del programa de historia y como presentador de esta mesa, agradeciéndole a los tres miembros invitados, yo iba a decir a los tres dibujantes, bueno, a los dos dibujantes y al representante de otro ilustre dibujante, porque nos han dado a Betty y a mí como autores y a ustedes como público una visión muy interesante, porque me parece que cabe una reflexión, justamente cuando Raúl se refirió a esa frase donde nosotros decimos las distintas modalidades que tiene el humor, a veces refleja un juego de palabras, una situación de la realidad, otras veces es comprometido y político, ataca al enemigo, defiende a los propios. Acá de alguna manera también en lo que se ha mostrado han aparecido esas diversas variedades del humor. Sin embargo, todas tienen un trasfondo en común porque se trata de lo que podríamos llamar un humor serio. Y el humor de Landru, que no era un humor agresivo, ni que intervenía en forma directa en la polémica política, como sí intervienen algunos de los dibujos de Fabián y de Daniel, pero el humor de Landru también participaba de la realidad social y ayudaba, me parece, a que el lector del dibujo pensara en la situación que allí se estaba describiendo, en las contradicciones que tiene la realidad, en los conflictos que se plantean, y muchas veces ese ligero juego de palabras o esa contrastación entre aspectos un poco raros o paradójicos que tiene la realidad, que siempre la tiene, no solamente suscitan una sonrisa, sino que dejan pensando y por muchos años, ¿no? A mí me impactan muchas veces cuando leo los dibujos de Daniel, me impactaron también los de Fabián y los de muchos otros dibujantes, pero en los chistes de Landru y de los dibujantes que participaban en sus revistas, yo los he leído, algunos de ellos, no sé, hace 50 años más, 60 años, no sé, en mi adolescencia, y yo los veo ahora y me vuelven a impresionar. En algunos me río francamente, ¿no? Como el estudiante de arquitectura que traza una recta y bueno, como acá todos sabemos, la recta es infinita, el profesor le dice que dibuje una recta en el pizarrón y Landru, bueno, el personaje que dibuja Landru la comienza a dibujar y como el profesor no le dice que pare, porque tampoco le pidió que dibuje un segmento, sino una recta, cuando llega a Río de Janeiro lo llama por teléfono y le pregunta hasta cuándo sigue. O sea, ese es un humor que a mí todavía me hace reír ahora, y han pasado muchos años, y donde se confronta el tema de, en ese caso, una cuestión elemental de la ciencia, pero en muchos otros, las paradojas de la propia vida, de la realidad, ¿no? Y bueno, los chistes políticos también nos hacen pensar, a veces cuando coincidimos con lo que se dice en el chiste, y otras veces incluso cuando no coincidimos, pero también reflejan con ingenio una situación que nos lleva a meditarla y a tomar luego a sacar nuestras propias conclusiones y a actuar sobre esa realidad que el dibujante o el humorista supo mostrarnos en sus paradojas, sus conflictos y sus contradicciones. Acá en un par de ocasiones mencionaron que estamos en el año del centenario de la Reforma Universitaria de 1918, un centenario que también se recuerda de maneras muy diferentes. Y
ya sea a través de alguna referencia humorística como de muchas otras muy serias, uno se da cuenta que un mismo hecho histórico no se interpreta siempre de la misma forma, muchas veces incluye fuertemente el interés personal, el interés sectorial en cómo analizar la historia y adecuarla a veces a sus propias necesidades o convicciones. Entonces nosotros, en medio de toda esta reseña histórica, porque el libro abarca 200 años e intenta terminar en el presente, ¿no? Un presente que es futuro también, porque todos los días van ocurriendo nuevos hechos, nos lleva también a pensar en ese tipo de situaciones que son las del presente y las del futuro. Nosotros en la ménsula, esta publicación que tenemos, hemos incluido un lema, que es el lema de todo el programa, que es recurrir al pasado con la mirada en el futuro, ya sea en forma seria, en forma humorística, recurrir al pasado con la mirada en el futuro. Termino con un par de avisos. Uno de ellos es muy específico de la actividad de hoy. Quizás varios de ustedes pasaron a la entrada por la mesa que instaló Eudeva en la puerta del aula magna y encontraron que se aceptaba solamente pago en efectivo para comprar el libro. Quienes quieran pagar con tarjeta pueden hacerlo ahora al terminar la presentación, pero en la librería de Eudeva, que está en la planta principal de la facultad, al lado de la puerta. Cuando salen desde el patio central, al lado de la puerta a la derecha está la librería de Eudeva, allí está el vendedor, el mismo muchacho que estaba hoy acá más temprano, y se puede pagar con cualquier tarjeta de débito o de crédito. El segundo aviso es una invitación, porque acá no sé si se ha repartido a todos o dónde, pero el último número de la ménsula se está distribuyendo en estos días y es un homenaje justamente también a un autor, Héctor Oesterheld, que es autor de historietas y que está desaparecido, fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar. Se va a hacer una presentación mañana a las 4 de la tarde en el aula Museo Hermit del Departamento de Geología, acá en este pabellón, organizada por el Centro Haroldo Conti y por el Programa de Historia de la Facultad, sobre Oesterheld. Oesterheld, que era geólogo, ¿no? Por eso lo tomamos, o sea, además de ser conocido como historietista, era geólogo. Hay una muestra sobre Oesterheld en el patio central de este pabellón, también cuando salgan la pueden ver, además de una muestra sobre los desaparecidos que colgamos siempre luego de cada 24 de marzo, agregando casos de estudiantes o graduados o no docentes de la facultad desaparecidos durante la dictadura. Bueno, creo que hemos tenido ya hoy bastante y muy interesante. Espero que disfruten del libro. Y bueno, ha sido un trabajo muy arduo de Beatriz y mío, pero el mérito principal es de todos los dibujantes e historietistas que son los autores de los trabajos que figuran en el libro. Y son muchos. En total, alrededor de 100 autores diferentes, muchos de ellos fallecidos. Algunos, la mayoría son argentinos, pero hay inclusive algunos españoles y de otras nacionalidades, de manera que nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento es principalmente a todos ellos, los que están acá y el resto de los autores también. Nada más, muchas gracias.